tercer coloquio de semilleros de investigación en familia, un evento organizado por la Red de Programas Universitarios en Familia, con la iniciativa y todo el apoyo del Tecnológico de Antioquia, pero además de las otras universidades que conforman la red. Esperamos que este día sea muy benéfico para todos y todas. Tenemos la participación de semilleros de investigación de varias universidades de la ciudad. Contamos también componente internacional y componente también de un gran experto a nivel nacional. Este es un espacio que fue creado para promover la investigación de los y las estudiantes de pregrado, de cualquier disciplina, de cualquier universidad, incluso también para promover la investigación en familia de estudiantes de básica secundaria, como también hemos contado en otras oportunidades. El evento ha venido teniendo una gran acogida y esperamos que sea un espacio que les permita a todos y todas ver en la investigación una posibilidad de generar conocimiento en familia, pero también de generar redes que nos permitan fortalecer no solo lo que necesitamos saber de la familia, sino también lo que todos y cada uno de nosotros puede aportar para su conocimiento. Le damos la bienvenida a nuestros acompañantes. Comenzaremos con el saludo especial de nuestras personas responsables a nivel institucional, el saludo de la decana de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia, la doctora Andrea Aguilar Barreto. Luego contaremos con el saludo de la magíster Margarita Rosa Moreno, coordinadora de la Red de Programas Universitarios en Familia Nodo Antioquia. Y a continuación recibiremos el saludo de la coordinadora del Programa de Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia, Isabel Cristina. Doctora Andrea Aguilar, bienvenida. Para todos y cada uno de los asistentes a este evento, muy buenos días, reciban la más cordial bienvenida a este espacio, a este tercer coloquio que desde ya pues se posiciona como un evento de perfil internacional, se posiciona por esa durabilidad que tiene en el tiempo y lo cual nos enaltece y nos agrada en el Tecnológico de Antioquia. A las personas más importantes de este evento, a ustedes estudiantes, bienvenidos. Y a las personas de la red que hacen posible que este ejercicio se materialice, mil y mil gracias y también bienvenidos a este que es su espacio. Antes de instalar el evento, yo quiero salirme del protocolo como suelo hacerlo en todos mis eventos, porque este evento en especial a mí me apasiona. Tiene dos de los componentes que a lo largo de mi vida profesional han sido fundamentales. Al igual que muchas de las personas que lideran este ejercicio, en algún momento fui investigadora dedicada 100%, pero el origen de esa pasión por la investigación me la dio la participación en un semillero. Hoy tengo que agradecer a las personas, a los docentes que me motivaron para aproximarme a ese maravilloso mundo de la investigación. Los semilleros son un escenario infinito para reconocer nuevas oportunidades laborales en cada una de nuestras disciplinas. Y el segundo elemento que siempre lo diré y quienes trabajan en mis equipos, para mí no hay nada más importante que la familia. La familia siempre será primero. Y yo creo que el tiempo de pandemia refuerza ese mensaje. Si hay algo valioso es la vida y la familia. Y una vida bien vivida se hace en torno a esas personas que son motor, que son vida. Hagamos de estos escenarios no solo un ejercicio de investigación que mueva temas o genere conocimiento en torno a la familia, sino que también hagamos un ejercicio de investigación en familia, con la familia, con cada uno de nuestros miembros. La investigación no es un ejercicio más allá que nos permite comprender, ponernos en el rol y en los zapatos del otro. Entonces, que hoy sea la posibilidad de compartir múltiples ejercicios que nos permiten
comprender el rol de cada miembro de los que tengo día a día en mi entorno y ver de qué manera aporto para que ese día a día sea mejor para mí, para todo mi núcleo, obviamente tributando en mejores condiciones de vida. A todos y cada uno de ustedes, bienvenidos y espero sea una jornada muy, muy exitosa. Institucionalmente, a las personas que hacen posible por parte del TEDA este ejercicio, sea la oportunidad de reconocer esa labor invaluable e incansable que hacen en torno a esa temática y a las personas de la red que desde sus instituciones hacen el mismo ejercicio también. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, decana, por estar presente, por darnos todo su apoyo, que ha sido invaluable para poder nosotros avanzar en términos no solo de generar conocimiento, sino de posicionar el tema de familia en la ciudad, en el país y conectarnos con otros países. Damos la bienvenida a la docente y coordinadora del programa de Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia, Isabel Cristina Quiroz. Bienvenida, Isa. Bueno, muy buenos días a todos y todas nuestros estudiantes, a los docentes, a todas las personas que nos acompañan. Como decía nuestra decana, de manera especial a quienes han hecho posible este espacio con sus investigaciones, que son los y las integrantes de los semilleros en familia, de los programas universitarios de familia que tiene la red. De verdad agradecerles, creo que siempre este saludo tendrá que ver con eso, con una inmensa gratitud por sus esfuerzos, por su dedicación, por su pasión, por disponerse a generar nuevo conocimiento frente a un tema fundamental para nuestra sociedad como es la familia. Igual, pues creo que con lo que ha dicho la doctora Andrea, me uno a sus palabras. Es muy emocionante poder escuchar, y ya lo hemos hecho durante 2 años continuos, este es el tercer año, poder escuchar a tantos jóvenes compartiendo sus comprensiones, compartiendo sus reflexiones, compartiendo los hallazgos que van desarrollando en torno a temas múltiples relacionados con la familia, todos de una inmensa pertinencia, todos de una enorme relevancia social. Entonces, yo creo que para nosotros es un honor tenerles acá, es un honor escucharles el día de hoy. Siempre terminamos este espacio con el agotamiento propio de un evento como este, de todo el día, de 12 horas, pero con la alegría inmensa y con la satisfacción enorme de que hemos cumplido con un propósito fundamental en la formación de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, que es mover en ellos el deseo y la pasión por investigar, por generar conocimiento, un conocimiento que no sea para que esté dormido en un texto, en una biblioteca. Este espacio principalmente nos permite generar conocimiento vivo, darle voz a muchísimas personas que participan en esos proyectos y que este es digamos, el único camino posible para hacerse escuchar desde sus experiencias, desde sus vivencias, y son ustedes, jóvenes, estudiantes, quienes se convierten en un medio para que todas estas personas puedan comunicar tantas vivencias que se tienen en la familia. Entonces, de verdad, agradecerles, valorar muchísimo su trabajo. Lina, Isa, se te silenció la imagen. Creo que Les se quedó presento congelada ya. disculpas que creo que se me cayó la conexión. Sí. El último minutico, por favor, Sí, lo repites. sí, claro, solamente pues
poderles agradecer a los y las estudiantes de los semilleros, a las profesoras que acompañan, que dinamizan, que animan este esfuerzo enorme, y de manera especial, pues obviamente que pertenecen a la red de programas en familia del nodo Antioquia, y que también aquí hay personas que son de los nodos de otras regiones del país. Y a la profesora Diana también darle mi agradecimiento inmenso, porque ella es la que está siempre empoderada desde el tecnológico y desde nuestro programa de trabajo social frente al tema de familia, una enamorada del mismo y una mujer incansable para organizar este evento y otros espacios también que ayudan a fortalecer la investigación en familia en la institución y en la ciudad. Entonces, a todos y todas, mil gracias y una afectuosa bienvenida. Que sea un día muy especial. Muchas gracias, Isa, también por todo tu apoyo. En asocio con la decana han sido para nosotros un apoyo fundamental en todas estas cosas que se nos ocurren a nivel académico. Además, ella está siempre apoyándonos en los eventos y por detrás de lo que implica organizar un evento. A continuación, estoy con mucho gusto presentando a nuestra coordinadora de la Red de Programas Universitarios en Familia Nodo Antioquia, la magíster Margarita Rosa Moreno Roldán. Bienvenida, Margarita. La Diana, muchas gracias. Un saludo para todos y todas quienes nos acompañan en este momento en este evento. Desde la Red de Programas Universitarios en Familia Nodo Antioquia estamos muy contentos. Este es nuestro tercer coloquio, nuestro tercer coloquio de semilleros de investigación en el tema de familia. Sabemos que los estudiantes que presentaron sus ponencias o que van a presentar sus ponencias se han preparado bastante y con los coordinadores de los semilleros estuvieron preparando los resúmenes. Entonces les damos la bienvenida. El propósito de este evento cada año es poder socializar y visibilizar todos los esfuerzos que desde los distintos semilleros se hacen en este campo de la investigación formativa y en este proceso de aprender a investigar investigando. Entonces, les damos la bienvenida, esperamos que disfruten bastante de las distintas ponencias, que podamos desde este espacio también nutrirnos, conocer qué estamos investigando en el pregrado y también qué otras preguntas de investigación podrían surgir para trabajar desde los distintos pregrados. Entonces, una bienvenida muy cálida para todos y esperamos que lo disfruten bastante. Muchas gracias, Margarita. Para nosotros también es muy importante siempre contar con alguien que esté representando la red hacia afuera, porque somos un equipo que trabajamos mancomunadamente, pero estamos siempre contando con el apoyo de nuestras coordinadoras. Gracias, Margarita. Muy bien, a continuación voy a compartirles la programación que tenemos durante el día. Se las vamos a compartir también por el chat, pero es importante ahora, digamos, poder presentarles todo el programa, porque eso nos va a permitir a ustedes también organizarse y seguir invitando a otras personas, estudiantes, docentes, otras inclusive personas del común que quieran y conozcan qué es lo que estamos haciendo en nuestra investigación. Cuando hablo de personas del común me refiero a personas que no son del mundo académico, pero que también les interesan mucho los temas que estamos investigando. Y sabemos que cada día hay papás, mamás y personas, ciudadanos y ciudadanas interesados. Esta es nuestra programación para el día de hoy. Ya dimos nuestro saludo. A continuación presentaremos el saludo, perdón, la ponencia de la doctora Andrea Kenia Sánchez Cepeda, una docente de la Universidad Autónoma, perdón, Nacional Autónoma de México. Ella tendrá una ponencia central. Luego vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas. Les solicitamos especialmente que esas preguntas las escriban en el chat para nosotras poderlas recoger y así facilitar el panel final.
Luego tendremos un receso. Es importante el descanso para que también podamos tener esa disposición permanente a estar ahorita en la virtualidad. Nuestros actos culturales serán presentaciones muy cortas, pero muy hermosas, de los grupos culturales que promueven nuestras universidades. Entonces, les invitamos también a escucharlas con ese gusto y ese disfrute. A partir después del receso, comenzaremos con la presentación de las investigaciones que han realizado en los semilleros. Cada grupo tendrá 20 minutos para su presentación. Les pedimos que sean muy cuidadosos con el tiempo, porque eso nos va a permitir ser muy respetuosos y respetuosas con el tiempo de los grupos que siguen y también con el público para que no nos fatiguemos. Cada grupo tiene 20 minutos. Terminada la primera ronda de presentaciones, que son 3 grupos, haremos un panel de preguntas. Luego continuamos con otro grupo, otra tandita de semilleros que empezarán a las 11:20 y terminaremos nuestra jornada de la mañana con el panel de preguntas para que cada uno de nosotros salga a su merecido descanso del mediodía. Esperamos iniciar muy puntuales a las 2:30 de la tarde con ese pequeño acto cultural y tenemos también un grupito de ponentes que va a tener igual 20 minutos para su presentación y terminamos con un panel a las 4 de la tarde. Creemos que 4:30 más o menos estaremos terminando. Va a ser una jornada muy, muy buena, va a ser intensa, pero no fatigosa y eso queremos hacerla. A las 6:15 comenzamos nuevamente nuestro encuentro para darle la posibilidad a los y las estudiantes y a las personas que durante el día por su trabajo no pueden asistir y tendremos una ponencia central de un docente experto también a nivel local, pero que nos va a acompañar en su trabajo y exposición. Haremos un panel de preguntas y estaremos cerrando nuestro evento, ojalá tipo 7:30, 7:50 a más tardar. Esa es nuestra presentación, se las vamos a compartir con mucho gusto. Mientras se organiza nuestra ponente, la voy presentando, creo que ya está con nosotros. Tengo el gusto de presentar a Andrea Kenia, yo creo, ya estás por aquí, bienvenida. Es un gran gusto y un gran honor para nosotras tenerte aquí nuevamente. Ella es la doctora Andrea Kenia Sánchez Cepeda. Ella es trabajadora social, profesora asociada de tiempo completo a la Universidad Nacional Autónoma de México en la Escuela Nacional de Trabajo Social, una gran activista. Ella se llama a sí mismo artivista a través de la danzaterapia, pero también una gran activista comprometida con todos los movimientos sociales en América Latina desde su rol de trabajadora social y activista. Ella se ha venido incorporando a nuestro programa de trabajo social y ya inclusive a nuestra institución, compartiendo sus conocimientos, compartiendo ponencias, evaluando proyectos, pero además muy vinculada a nuestro programa de trabajo social. Bienvenida, Andrea. Es un gusto y un honor para nosotros tenerte nuevamente aquí con nosotros. Gracias, querida Diana. No, el gusto y el honor es realmente mío. Ahorita que estaba todavía escuchando un pedacito del programa del día de hoy, la verdad es que les quiero extender un fuerte abrazo, un enorme abrazo desde acá, desde la Ciudad de México, y un reconocimiento porque veo que la vida universitaria, la vida académica sigue con todo y a pesar de todo, ¿no? A pesar de esta situación pandémica, pero también, obviamente, con la situación sociopolítica del país y de la cual abrazamos, nos solidarizamos y bueno, finalmente somos pueblos hermanos en ese sentido, estamos compartiendo casi muy parecido los mismos procesos, ¿no? Originados a partir de la pandemia. Entonces,
de verdad, el honor es mío, desde que empecé a tener esta incursión con ustedes, desde que la querida maestra Diana me invitó a participar acá, la verdad es que me he sentido inspirada por el trabajo que hacen aquí en el Tecnológico de Antioquia y bueno, una felicitación de verdad por el gran programa de trabajo, por la jornada que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Y de la cual pues a mí me honra iniciar esta parte de la jornada. Entonces, bueno, pues voy a empezar un poquito antes para que igual se tenga un aprovechamiento de tiempo. Y bueno, pues ahora les comparto un tema ya un poco más procesado al año pasado, que también tuve la oportunidad de platicar con ustedes, con estudiantado del Tecnológico de Antioquia, ya con procesos más pensados, más reflexionados, a partir de todo lo que se ha suscitado acá en la pandemia. Un poco acá en México, la verdad es que hemos tenido las escuelas cerradas prácticamente hasta el día de lunes en esta semana. Se mantuvieron las escuelas cerradas alrededor de 17 meses, de un promedio de 17 meses. De hecho, todavía las universidades no se abren. Entiendo que ahí, por ejemplo, en términos de medidas de mitigación y contención, en diferentes países de Latinoamérica ha sido diferenciado el asunto, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, bueno, se volvió, ¿no? Tan se volvió que, bueno, también hubo esta fuerte movilización estudiantil hace algunos meses, ¿no? Con el paro nacional y demás. Argentina también ha vuelto, o sea, digamos, ha habido diferencias y debo de advertir que en el caso de México, les digo, habíamos tenido 17 meses las escuelas cerradas, las universidades de hecho todavía no vuelven, también esto obedece como a las singularidades demográficas que tenemos, ¿no? También en el país. Ustedes saben que la Ciudad de México pues es una ciudad en donde transitan habitan alrededor de casi 10 millones de personas, pero transitan por la cuestión de trabajo, de movilidad, casi 22 millones de personas, ¿no? Diariamente en una ciudad como esta. Entonces, obviamente es una locura y obviamente pues son cuestiones diferenciadas, ¿no? A partir de esta cuestión con la pandemia, no sé si compartirán conmigo un poco la sensación o la situación. La pausa de la vida académica, pues bueno, es una circunstancia, pero obviamente la parte de las problemáticas sociales no se detienen, incluso se agudizaron, se profundizaron, se visibilizaron algunas cosas que quizá ya sabíamos, sobre todo quienes nos dedicamos a ahondar o a incidir en problemáticas sociales. Ya sabíamos esa cuestión, pero se visibilizó, se profundizaron más fuertes ciertas problemáticas sociales y sobre todo en el ámbito de las familias. Entonces, yo también desde un ejercicio un poco más independiente, sí ligada a la cuestión académica, pero no, digamos, no con una cuestión tan formal, sino más bien con una cuestión de respuesta social al asunto, ¿no? Pude iniciar algunos procesos interesantes que son los que el día de hoy les voy a compartir con mi ponencia y que espero pues tener la posibilidad de compartir, de charlar con todas y todos ustedes y de que podamos en algo pues contribuir a la reflexión de esta gran jornada de investigación y estudio sobre familia que está encaminando el Tecnológico. Me voy a permitir poder compartir pantalla, estimada, si pudiéramos, si me pudieras dar como el permiso para que pudiera compartir pantalla. Esperamos aquí. Sí, gracias.
Yo te había dado como anfitrión, vamos a ver cómo lo hacemos acá. Muy bien, participantes, Andrea. Listo. Gracias, gracias, Listo, querida Diana. Andrea. Ahí está, sí. Muchas gracias, ahí está. Bueno, pues como les decía yo, pues ahora tenemos este tema, procesos de investigación aplicada con familias a través de procesos de incidencia sociodigital en tiempos de pandemia por COVID-19. Esta cuestión de la investigación aplicada realmente, bueno, no sé si también sea tema allá en trabajo social. Bueno, en México, no en todo el trabajo social, pero en México siempre se ha discutido muchísimo el campo que implica la dimensión de la investigación y el campo que implica la intervención en sí misma. Y habemos quienes decimos como trabajadoras y trabajadores sociales que dentro de los procesos de intervención social o dentro de los procesos de incidencia, yo me suelo colocar más desde la incidencia social. Se puede ejercer, se pueden encaminar también procesos de investigación, ya sea a través de investigaciones, de protocolos de investigación, desde inicio muy bien dirigidos hacia la comprobación de hipótesis con objetivos generales y específicos, lo que ya sabemos, también con preguntas de investigación, lo que ya sabemos que es el eje central, la columna vertebral de los protocolos de investigación, ¿no? Pero también se puede empezar a hacer ejercicios de sistematización durante la realización de las experiencias que te permiten a ti construir algunos conocimientos, ¿no? De hecho, por eso a esta ponencia también les subtitulo como algunos aprendizajes, porque realmente, como les decía yo, durante la irrupción de la cuestión de la pandemia, más que redirigir o dentro de la cuestión académica, dirigir procesos muy apuntalados de investigación, a lo que me aboqué yo y varios de mis compañeras y compañeros, nos abocamos a generar procesos un poco de acción tras la cuestión de la pandemia. Entonces, esto también es importante de decirlo. Y bueno, miren, pues la verdad algunas reflexiones iniciales que también hemos comentado por acá, que han sido de mucho debate, de mucha reflexión. No sé si también por allá ha sucedido lo mismo, pero un primer tema que irrumpe, por supuesto, y sobre todo para quienes somos facilitadoras de procesos en las prácticas escolares, me imagino y ahorita seguramente me compartirán también algunas impresiones. Se debate y se discute mucho sobre lo que estamos viviendo ahora en términos de la virtualidad, ¿no? O la migración forzosa, vamos a decirlo así, de trabajar en plataformas virtuales, trabajar cuestiones de tipo social, de incidencia, de trabajo de acompañamiento con familias, de darle seguimiento a algunos procesos de intervención social a través o mediadas por las plataformas de la virtualidad. Y bueno, ustedes saben que el trabajo de campo tiene algunos rasgos tradicionalmente muy concretos y muy específicos para decir, este es el trabajo de campo, ¿no? Este es el trabajo cualitativo de campo, ¿no? La experiencia simplemente de plantarte en un territorio, de poder hablar con las personas que habitan en ese territorio, en esas comunidades, de poder incluso a veces comer con estas personas porque te ofrecen ya sea que una tacita de café o aquí en México decimos, bueno, te ofrecen un taquito, ¿no? De lo que tienen, compartimos o la posibilidad de compartir
alimentos con ellos, ¿no? De vivir ciertos procesos que a veces pueden ser difíciles para las mismas comunidades o poblaciones, por ejemplo, después de un tipo de catástrofe originado por un fenómeno natural, ¿no? Y así, o sea, son diferentes circunstancias y experiencias las que te posibilitan el hecho de pisar, de andar el territorio, ¿no? Y de tener contacto con las personas. Ya no digamos, por supuesto, y ahorita vamos también a decir un poco sobre de ello, ya no digamos también el tema de la desigualdad, es decir, que no todas las personas cuentan con dispositivo o dispositivos para poder tener ese vínculo, ese enlace, ¿no? Acá en México realmente está muy, quizá muy geográficamente situado esa desigualdad, ¿no? Sabemos, por supuesto, las comunidades, las poblaciones que incluso ni siquiera pueden llegar a tener una red o que la famosa fibra óptica o los alcances de internet no llegan hasta esos territorios. Realmente en México pueden ser muy geolocalizadas esas comunidades, esas zonas, pero aún así, y no creo que sea desconocido para ustedes, para nadie de nosotros y de ustedes, el hecho de que aún así en las ciudades tenemos muchos problemas de conectividad, ha sido toda una experiencia, ¿no? Este tema de ya sea que si se te fue la luz, que si no, que si tienes conectividad, etcétera. Y sobre todo, ya en términos de donde sí podemos decir hay conectividad, hay servicios públicos, aún así, no todas las familias y sobre todo en la irrupción de la pandemia no contaban con el número de dispositivos individuales para que la gente o en este caso las adolescencias o niñeces que habitaban en esas familias pudieran estudiar y trabajar en los mismos tiempos, ¿no? A veces se contaba con 1, 2 celulares, ¿no? Por familia, básicamente manejados por las figuras parentales. Eso no quería decir, y por supuesto que en algunas familias, aquí dentro de la Ciudad de México, me tocó verlo, me tocó escucharlo, ¿no? No contaban con una computadora personal, ¿no? Incluso en el caso también de estudiantes de la universidad, ¿no? No contaban con una computadora en casa porque había la facilidad, había el servicio dentro de la escuela de poder tener una computadora o de poder usar una computadora de manera gratuita. Todos estos elementos, por supuesto que están alrededor de la discusión de la virtualidad. Y la pregunta es un poco si se puede hacer el mismo tipo de trabajo. Bueno, yo un poco, si la pregunta la colocamos desde ahí, pues obviamente no va a ser lo mismo por todos estos elementos que he comentado, ¿no? Pero realmente en sentido de lo que a veces apuntalamos a los procesos de intervención social o de incidencia, que es el poder brindar procesos de promoción, de prevención, de gestión a veces, ¿no? Dentro de, apuntalando, digamos, a apoyar la resolución de cierto tipo de problemáticas, pero también del acompañamiento de ciertos procesos en el sentido de la familia, de acompañar ciertos procesos de, en este caso, de reconfiguración y de reorganización de la dinámica familiar. Es necesaria la presencia y un poquito por eso la pregunta de ahí, ¿no? ¿Qué es tener presencia con la familia, ¿no? Y dentro de las comunidades y dentro del territorio. Son preguntas que aquí se han abierto. Cuando hablo de aquí, hablo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, sobre todo y mucho en el sector de las prácticas escolares. Obviamente son preguntas abiertas, no tienen una respuesta determinada como tal, pero que sí, efectivamente,
el reconocimiento de que esta situación y sobre todo, ya no tanto la situación biológica, sino lo que a partir de la cuestión de la pandemia, de la cuestión biológica, se está abriendo o se están desatando ciertos procesos de reorganización social política que entonces sí propician la reflexión sobre el trabajo de campo, el migrar nuestros procesos a través de las plataformas virtuales o a poder generar también procesos educativos de educación social desde ahí. Entonces son preguntas y son cosas, temas que están como ahorita mucho a flor de piel en el debate, ¿no? Y yo, bueno, me permito comentar un poquito a través de esta experiencia que traigo para compartirles el día de hoy, que la presencia, ¿no? Esta cuestión de la presencia corporal, que también es todo un tema, en el trabajo social, implica también, obviamente, o había implicado ciertos riesgos, ciertas condiciones que incluso muchas personas o muchas estudiantes, muchas personas también que se dedican a la educación, podrán comentarlo también o ahora tienen un punto de referencia para decir, bueno, lo que teníamos antes era mejor o era peor, ¿no? Porque ahora se tiene este punto de referencia. Si hubiéramos seguido como en el continuum de la necesidad de la presencia, forzosamente de la presencia corporal dentro del territorio y demás, pues sabíamos también el tipo de problemáticas, no solamente de cosas interesantes, de cosas positivas, vamos a decirlo así, sino también de los procesos negativos, de los elementos de riesgo que teníamos todas, todos y todes a la hora de pisar un territorio y una comunidad. Pero bueno, digamos, la presencia en términos de tu intervención, en términos de la incidencia, ¿qué implica esto también de decir vamos a ofrecer servicio a distancia? O a distancia, digamos, con esa mediación de la virtualidad, ¿no? Y en mi caso, ha habido cosas interesantes, por ejemplo, desde mi lado, pero también desde el lado de las personas con las que he podido trabajar mediada a través de la virtualidad, ¿no? Con las familias con las que he tenido la oportunidad de trabajarlo así. Una situación también es muy interesante es la de los horarios, por ejemplo, ¿no? Sin lugar a dudas, yo no me imaginaría desde el trabajo de campo tradicional estar dentro de una casa todavía teniendo una sesión de coescucha, por ejemplo, con una familia a partir de las 10 de la noche, ¿no? Hasta 10 a 11 de la noche, porque por la cuestión de horarios de las mismas personas que integran esa familia, ¿no? Yo no me imaginaría en el trabajo de campo tradicional estar todavía dentro de una casa, ¿no? Haciendo esa labor. Sin embargo, dentro de esta posibilidad de la virtualidad, lo he hecho en muchas ocasiones, ¿no? Muchas cosas ahí como experiencias que compartir en ese sentido, que también es algo interesante a debatir, a trabajar, ¿no? Porque si en el trabajo de campo presencial a veces se discute mucho esto de los horarios y demás, ahora imagínense todo lo que se abrió en términos de la virtualidad, porque estás trabajando, digamos, con ciertos componentes que a ti te brindan seguridad, que también le brindan de alguna manera una noción de seguridad a las personas que están del otro lado de la pantalla, una flexibilidad de horarios tuyos, ¿no? Y es como una recomposición en ese sentido de las rutinas tradicionales para poder laborar o incidir o hacer algún tipo de participación y colaboración en algún tipo de proceso.
Entonces, esto es también un poquito de las reflexiones, el término de los horarios, el término de la flexibilidad, que no solamente se discuten en el ámbito del trabajo, sino que también están repercutiendo y precisamente en las prácticas escolares, las prácticas de formación profesional dentro de carreras como la nuestra, ¿no? Y todos estos temas lo que nos implican es una fuerte reflexión sobre la tradición, la tradicionalidad metodológica y pues la necesidad. Esto es muy discutible. Yo la verdad, entre más información que sale, pues es interesante debatirla, también pensarla. Porque como les decía yo, la cuestión biológica es una, pero a partir de la coyuntura de la pandemia hemos podido o percibimos la intentona de querer imponer o reorganizar muchos procesos que impactan de manera muy negativa las condiciones socioeconómicas de todas y todos, y sobre todo, efectivamente, de la precarización de la economía familiar, de la vida digna de las personas, ¿no? Bueno, obviamente la cuestión difícil que se vino a partir de la pandemia en términos económicos, en términos de pérdida de empleos, en términos, por ejemplo, de ciertos sectores de servicios, por decir alguno, ¿no? El sector turístico, que es como el más visible en este sentido, pues todos los impactos que tuvo con el confinamiento mundial, ¿no? Que hubo y que todavía hay. Pero yo me parece que la cuestión virológica es una, y la cuestión sociopolítica o de procesos de reorganización sistémica en el mundo es otra, ¿no? Y que es importante debatir. No somos ajenas y ajenos a esa discusión, compañeras y compañeros. ¿Por qué? Porque todo esto va a tener repercusiones sociales que ya la estamos viendo, ya lo estamos viviendo y que se van a agudizar todavía más. Por decirles algo, también que es un tema que se ha abierto mucho en este tiempo. Muchos analistas de la economía piensan o aseguran que lo que estamos viviendo es prácticamente la cuarta fase de ese capitalismo, ¿no? O lo que llamaríamos la cuarta revolución industrial, que ya no es tan industrial en términos de fábrica de máquinas, sino es bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la robotización, la sustitución ahora de la parte de la inteligencia artificial, la robótica en el mundo laboral, ¿no? Ante eso, y solamente necesitamos voltear a lo que pasó a fines del siglo XIX, justo cuando nuestra profesión en varios de nuestros países, ¿no? Empezó a consolidarse como una disciplina profesional. En términos de los saldos sociales, desgraciadamente los saldos sociales de todos estos cambios a nivel económico y político, ¿no? Para nadie es desconocido que a finales del siglo XIX pues se da el auge de la revolución industrial a todo lo que da, y a principios del siglo XX es cuando tenemos una serie de ciclos revolucionarios en varios países de todo el mundo. Y bueno, como yo les menciono, ¿no? Los saldos, desgraciadamente, los costos a nivel social con los que se tienen que trabajar, y por eso es que digo que no es una discusión ajena a nuestra disciplina. Todo lo que estamos viviendo y lo que se puede profundizar en términos de las problemáticas sociales, particularmente con las familias, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta y que no está desprendido, digamos, de los cambios a nivel macroestructural que se están viviendo en todo el mundo. Entonces, es algunas reflexiones iniciales de
que compartir en esta experiencia de trabajo que les comparto, ¿no? Algunos datos. Bueno, el 68% de las personas mexicanas y sus familias comentan, se estudió que se habían tenido que adaptar al llamado teletrabajo o home office. Aquí, pues desgraciadamente, bueno, como todas las leyes, ¿no? Se aprobó una ley de teletrabajo casi, si no me equivoco, fue en octubre del año pasado, por ahí de estas fechas, pero desgraciadamente, pues como todo, ¿no? Sobre todo en términos laborales, por ejemplo, esto del derecho a la desconexión digital, que les decía yo, también es una interpelación al mismo trabajo que hacemos en acompañamiento a las personas o a las familias. Pues es un derecho que está ahí en la ley o es una posibilidad que da la ley, pero es realmente una situación poco ejercida, ¿no? Y entendiendo, por supuesto, aquí bajo las condiciones de México, que de este 68% del que estoy hablando pertenece a un sector realmente reducido del 40% de la población total en México que tiene un empleo formal. O sea, que tenía la posibilidad, como dicen, de quedarse en casa, de ejercer este tipo de rehabilitar este tipo de procesos de teletrabajo, porque aquí el índice de desempleo, pero sobre todo los empleos que produce el sector informal, o sea, todo lo que está relacionado con comercio informal y otro tipo de mercados, otro tipo de acciones de sustentación, son del sector informal. Entonces, digamos que ese 68% del que estoy hablando pertenece a un 40% que se pudiera, bueno, que aquí en las discusiones y demás, ¿no? Se dice que son privilegiados, pero realmente pues tampoco es que tengan una condición tan privilegiada como lo pensaríamos, ¿no? Y justo dentro de esa no condición privilegiada, pues tenemos ahí yo elegí algunos estándares, algunos promedios de las cosas que también se han podido identificar en esta coyuntura, en este año, casi año y medio que tenemos con esta situación. El 65, de este 68%, de ese 40%, como lo digo, ¿no? Que tuvo que adaptarse al teletrabajo, al home office y que tenía las condiciones de poder hacer, tener a las niñas y a los niños ocupados también en los procesos educativos a distancia. De ese porcentaje, 65% manifestaba afectaciones a la salud mental, el 50%, por supuesto, alrededor de un 50% reconoció una baja en los ingresos de la economía familiar. Hay otra situación interesante y que pues no sé en Colombia, pero acá no ha sido tanto de debate como en otros países, pero ustedes saben que el tema de la cuestión el pinchazo, para que no haya algoritmo que nos identifique, pero bueno, la cuestión del pinchazo pues es todo un tema de opinión pública, pero sin embargo acá la mayoría de estas personas vinculan que el hacer efectivo el derecho al pinchazo podría ser un camino hacia el regreso a la normalidad. Yo aquí les quisiera compartir algo, ¿no? Pues muy, no sé si frustrante o difícil que yo veo en el trabajo con familias que hago en este tiempo y bajo el tema de reestructurar las rutinas de la vida cotidiana tras la pandemia. La mayoría piensa o anhela regresar a la vida prepandémica, por si así le podemos llamar, ¿no? Y es difícil porque uno como quizá, pues como
estudioso que está ahí en la parte de las ciencias sociales, sobre todo si tiene, si tiene métodos de procesos históricos o del materialismo dialéctico, sabemos que efectivamente, en términos hasta filosóficos, nada es igual que ayer, ¿no? Vamos a ponerlos en eso, a ponerlo en esos términos. Pero en esa añoranza, esa nostalgia por un pasado que tampoco era el ideal, lo hablo mucho desde las condiciones de México, por supuesto. O sea, nadie interpela los problemas anteriores que tenían, sino es una constante búsqueda de regresar a la rutina pasada, ¿no? Y por ejemplo, ahí en ese sentido, yo recuerdo que algunas personas me decían, para no identificar o tampoco colocar un género preciso, ¿no? Pero digamos, algunas personas dentro de este acompañamiento familiar decían, es que ahora me doy cuenta que mi pareja y yo no estamos hechos para compartir tantas horas juntos en un mismo espacio. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de identificaciones y que, por supuesto que si escucharlas es difícil, ahora imagínense dentro de los procesos de identificación de la pareja, ¿no? Y el problema, o sea, lo instalan como un problema del otro, de la otra persona. No identifican un problema anterior y un problema estructural, que era la falta de posibilidad de tener espacios efectivos de convivencia por también una sobreexplotación de horas laborales. Yo, como lo digo, lo hablo mucho desde el contexto de México, no sé en Colombia, pero acá en México, pues la mayoría de las personas, de las familias, aún con trabajos formales, tenía que dobletear o tripletear trabajos, ¿no? Obviamente entendiendo que ambas figuras parentales, ya sea mujer o hombre, o mujer, mujer, hombre, hombre, de acuerdo a las diferentes expresiones familiares, ambas figuras parentales tenían que salir al mercado laboral a buscar una sustentación para más o menos sostener una calidad de vida, ¿no? Y de esas dos figuras parentales, una dobleteaba o tripleteaba, es decir, tenía 2 a 3 empleos al mismo tiempo, ¿no? Eso no se cuestiona y solamente llegaban a dormir a sus casas, ¿no? Y quienes cuidaban a las niñas y a los niños, por supuesto, eran ya sea la mayoría, ¿no? De los estudios, pues resaltan que son las abuelas, los abuelos, ¿no? Pero en algunos otros casos también redes de apoyo familiar dentro de la misma familia consanguínea o incluso redes de apoyo vecinal. Eso no se cuestiona, ¿no? Eso no se cuestiona, sino se deposita el problema, obviamente, con las personas con las que, pues como dicen, ¿no? Me doy cuenta que vivía con personas que desconozco completamente, ¿no? Y el problema se instala desde ahí, desde esa parte de conocimiento socioemocional, subjetivo de la vida cotidiana y no como un problema estructural también económico de desigualdad que se vivía antes, ¿no? Entonces, esto como para decir esa nostalgia por regresar a la normalidad que se tenía, ¿no? Por resaltar algún tipo de dato en ese sentido. Y pues ahí está, ¿no? El dato crítico, ¿no? Solamente de ese 68%, aunque se han adaptado a los procesos de home office, teletrabajo y demás, el 35% solamente tiene condiciones óptimas para poder conciliar trabajo y educación a distancia, lo que les comentaba yo. No todas las familias tenían dispositivos para cada quien o un dispositivo o 2 computadoras, por ejemplo, para que pudieran trabajar sus hijos en distintos horarios o al mismo tiempo, ¿no? Es una situación realmente difícil. Y en ese sentido es que la experiencia un poco que les comparto es la posibilidad que hubo de trabajar con familias desde tres campos específicos, ¿no? El tema de cuidados,
un tema de cultivarnos, así le nombramos, ¿no? Que tenía que ver más con temas desde la salud mental, emocional, en reconocimiento también de la salud física, pero también un poco desde el derecho al disfrute, desde el derecho a la posibilidad de aquellas acciones o actividades que nos podían un poquito remitir a otro espacio, ¿no? Recreativo, deportivo, artístico inclusive, ¿no? Y obviamente hablar sobre esto que yo les decía, ¿no? La cuestión de la convivencia como un tema central del que hablar y propiciar a las familias para que tengan identificaciones un poco más claras de pues esto que se vive de manera muy cruda emocionalmente, ¿no? Como esto de que pues yo no conozco realmente a las personas con las que vivo, ¿no? Pero la onda era un poco también decir, pero ¿por qué no las conoces? O sea, ¿de dónde venimos? Pues, ¿no? Como para poder identificar esa cruda realidad, ¿no? De la que ahora, pues, dan cuenta, ¿no? Varias personas. Mucho del proceso, y bueno, por ahí lanzamos una campaña bueno, la campaña dentro de la escuela como, no fue como algo muy... como muy abierta, digamos, pero sí fue una cuestión de la que yo y algunos compañeros de prácticas echamos mano para poder trabajar con las propias familias de las y los estudiantes y yo en otro tipo de procesos con familias inclusive cercanas a mi espacio vecinal y con otras personas con las que pudimos trabajar, ¿no? Esta campaña de resignificando al COVID, ¿no? Resignificando la pandemia, utilizando un poquito o dirigiendo estos temas que yo les decía en estos 3 campos, ¿no? Convivencia basada en los cuidados y en las prácticas cultivables en las familias. Esto también rescatando mucho de nuestros pueblos originarios, porque el tema de cultivar para muchos de nuestros pueblos originarios es un acto sagrado, ¿no? Es un acto simbólico muy importante que te conecta con la tierra, que tiene, digamos, un misticismo. Y eso es lo que también, o de lo que también pude echar mano para poder trabajar en un contexto muy diferente, que es el de las ciudades, y para poder, por lo menos, poder ahí como apuntalarlo como una posibilidad, ¿no? En esa reconfiguración de rutinas, en esa parte también de procesos de coescucha que poder hacer con las familias, ¿no? Entender que obviamente esto suena muy trillado, pero es real, es cierto, y los procesos históricos nos han dado cuenta de ello, este tema de que las oportunidades, el cambio, ¿no? O los momentos de empuje y de necesario cambio, o de cambio forzoso, digamos, nos ofrecen también oportunidades, ¿no? Apuntalar la cuestión necesaria de hablar del derecho a la vida digna. Cada familia y cada persona también tiene una propia autodeterminación de lo que concibe como vida digna, ¿no? Que no toda está vinculada específicamente con ciertos temas de materialidad, ¿no? Pero sí, por supuesto, apuntalar que el tema de la vida digna tiene que ver con derechos sociales que se tienen que hacer efectivos, no hablar como de esos mínimos, ¿no? Sino más bien como de esos techos máximos de la que toda familia debería de tener acceso, disponibilidad, ¿no? Y esto ya en términos también de ya propiamente de nosotros como trabajadores sociales, pues también implica el tema de la innovación metodológica, ¿no? Y como yo les decía un poco, hablar de la virtualidad en ese sentido
y pues empezar a incorporar, yo casi no, también comento con mis compañeras y compañeros estudiantes, pues sí, tenemos que estar constantemente pensando, siendo creativas y creativos para poder, dentro de esta virtualidad, poder ofrecer las mejores herramientas de proximidad, de sensibilización, de apuntalar procesos de prevención, ¿no? Aún bajo estas condiciones, ¿no? Y por supuesto, lo que yo les decía, ¿no? El derecho al disfrute frente a un contexto de vicisitudes que es completamente necesario, ¿no? Por ahí la campaña de Resignificando al COVID, ¿no? También apuntalaba hasta, teníamos la invitación a realizar desde procesos de oxigenación con las familias, que era como procesos de respiración, ¿no? Que podían hacer conjuntamente como familias, ¿no? Hasta procesos deportivos, recreativos, que cada integrante de la familia pudiera compartir con sus mismos familiares en algún momento o espacio que tuvieran del día, de la semana, y así irse rotando, ¿no? La posibilidad de compartir lo que más les guste y su pasión, un poquito también para generar o para confrontar esa sensación de que no conozco con quienes vivo, ¿no? Que era pues algo muy fuerte de inicio, pero pues un reconocimiento necesario que tuvieron que hacer muchas personas dentro de sus familias, ¿no? A esto le llamamos plan CCC, ¿no? Ya después, ya no solamente como de la campaña se desprendió como esta posibilidad de generar este plan CCC que promovía, ¿no? La posibilidad de tener articulaciones con familias, no desde obviamente la parte directamente apuntalada a la investigación, como lo digo aquí, preguntas, cuestionamientos, ¿no? Además, porque las problemáticas en algunos casos o las situaciones, no me dejarán mentir, son realmente difíciles y dramáticas, ¿no? Por ejemplo, este tema de los fallecimientos familiares múltiples. O sea, familias donde han fallecido 3, 4, 5, hasta 7 integrantes de una familia en un intervalo corto de tiempo, ¿no? Una semana, 2 semanas, hospitalizaciones masivas dentro de las familias, despojos patrimoniales, que también o sea, las problemáticas fueron emergiendo, fueron saliendo, pero en términos como de acompañamiento y de estos procesos de articulación con las familias, pensamos que podíamos generar un tipo de incidencia basado en estos 3 campos, ¿no? Y desde un lugar o desde otro lugar para no hacer mella y no ser incisivos en esta parte de las problemáticas que estaban visibles, que estaban aflorando y que estaban ahí, pues mostrándose, ¿no? Y de manera desnuda y cruda, ¿no? Entonces, como les decíamos, este plan CCC te rescata mucho de la campaña de Resignificando al COVID, pues tenía que ver con los conocimientos, prácticas familiares sobre los cuidados, también como apuntalar el tema, porque los cuidados no es es un tema, digamos, apuntalado en la academia y desde la agenda para las políticas públicas con perspectiva de género, pero no es un tema muy recurrente o de mucha visibilización ya en la parte o en procesos educativos con familias, ¿no? Al interior de ellas. Entonces, pues también era como importante hacer esa labor, ¿no? Del reconocimiento de los cuidados, de lo que implican los cuidados dentro de la dinámica familiar y que también se pudieran ubicar prácticas familiares relacionadas a las labores de los cuidados, ¿no? Por supuesto que ahí un tema importante es hablar de esa redistribución, de esas responsabilidades
que implican las tareas y las labores domésticas. Ahí es donde entra, por supuesto, toda esta parte del género. Yo particularmente lo que me he encontrado con las familias con las que he tenido la posibilidad de trabajar, como les decía, no era tanto, bueno, sí hay una carga, una sobrecarga de trabajo y hay una asunción de que ciertas labores domésticas están depositadas en las figuras femeninas dentro de casa, pero yo no percibía que tuviera también como una identificación problemática acerca de ese asunto, porque algunos hombres también, o sea, cuando se planteó esa redistribución o el tema de la redistribución, no tenían mayor problema o no había como mucha resistencia en ese sentido para poder decir, claro, la labor doméstica nos toca a todos en términos de que el hogar es una espacialidad que compartimos todas y todos. Entonces, eso hasta ahorita lo que yo me he topado, ¿no? Por supuesto que sabemos que hay otras realidades, ¿no? Y realidades muy también, aparte de diversas, que son muy patriarcales en cada familia, ¿no? Como les decía yo, ¿no? La cultivación o hablar de prácticas cultivables al interior de las familias, pero basada en procesos de comensalidad. Esto de la comensalidad me gusta mucho y eso lo retomé un poco de Leonardo Boff, del libro de Los derechos del corazón, ¿no? Que es volver a la importancia de, o apuntalar o centrar la importancia de los procesos de compartir los alimentos, ¿no? O sea, la comensalidad que no solamente es como decir, bueno, vamos a comer y ya porque tenemos que comer, sino identificar que ese espacio es un espacio potencial, no solamente de nutrición, no solamente de alimentación, sino del poder compartir otras cosas, ¿no? Suena, o sea, suena como, pero bueno, esto es increíble, ¿no? ¿Por qué no lo identificamos o lo damos por hecho? Bueno, no se daba por hecho por estas circunstancias que les comentaba yo, ¿no? Realmente muchas de las dinámicas prepandémicas, pues no eran procesos que ayudaran a fortalecer la convivencia dentro de las familias, al contrario, ¿no? Y muchas personas identificaron también que incluso tomaban decisiones por inercia, ¿no? O tomaron decisiones por ciertas inercias, no de manera cotidiana o no de la rutina cotidiana, pero sino de las expectativas que sentían o que querían, las expectativas que otras personas tenían acerca de ellas y de ellos, ¿no? Que también es una cuestión muy fuerte, ¿no? Pero volviendo a esta parte de lo que pudiera ser cultivable al interior de las familias, pues sí, regresar o poder promover el regreso del encuentro, del desayuno, de la comida o de la cena, de acuerdo a las diferentes condiciones de las familias, ¿no? El espacio, el momento que pudieran encontrar para comer juntas y juntos, poder resignificar ese espacio, ¿no? Como un espacio no solamente de compartir alimentos, sino un espacio muy potencial de poderse conocer, de poderse comunicar, de también dejar la virtualidad, de gozar ese derecho de la desconexión digital, lo cual también ya saben ustedes que es todo un tema para dentro de las adolescencias y niñeces, ¿no? Pero bueno, pues en ese sentido un poquito era, o se apuntala la promoción de eso, ¿no? Y también las prácticas de resiliencia, que en nuestro caso, pues apuntamos a varias dimensiones, como ya lo compartía en las láminas pasadas, ¿no? No solamente a la cuestión deportiva, recreativa, sino incluso la cuestión espiritual, respetando la diversidad religiosa o la diversidad de creencias que cada familia tuviera, ¿no? O que incluso en cada integrante pudiera
diferenciarse, ¿no? De lo que algún otro integrante tuviera como un tipo de creencia, ¿no? No tanto basado en términos ideológicos o religiosos, sino, por ejemplo, la importancia de prácticas de meditación, de prácticas vinculadas hacia otro tipo de ejercicios que pudieran fortalecer, pues, un estado o poder generar un estado o un espacio, más bien, ese es más que nada el sentido correcto de decirlo, poder generar un espacio de reflexión, de paz, de posibilidad de tener más claras las cosas, ¿no? Y bueno, la apuntalar, y ahí soy muy enfática, ¿no? La convivencia como el trabajo central, ¿no? La reconfiguración y restitución de la convivencia independientemente del tipo de expresión familiar con la que se esté trabajando, ¿no? Y ya nada más para terminar, ya me queda 2 diapositivas nada más. Bueno, algunas actividades y herramientas en estos acompañamientos, que algunos fueron intermitentes y algunos fueron más permanentes desde el inicio de la pandemia, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí, y pudimos hacer como varios diagnósticos, por ejemplo, de las prácticas de comensalidad, diagnósticos también de lo que comían, ¿no? De incluso hacer esa labor de educación social que también fue simultáneo, digamos, al contexto de los sellos o de la política de sellado de nutricional aquí en México, ¿no? Similar al que hay en Chile. Y todo eso obviamente lo hicimos a partir de formatos de Google Forms y que pudimos divulgar a través de diferentes números por WhatsApp, ¿no? Sesiones de coescucha con familias a través de plataformas como Zoom o Meet, ¿no? Y actividades de tipo recreativo artístico o de promoción sociodeportiva en línea, ya sea que nosotros consiguiéramos, digamos, los audiovisuales y pudiéramos compartir con las familias, o inclusive en nuestro caso que pudiéramos nosotras y nosotros mismos ejercer con ellas y con ellos. Ahí yo particularmente he tenido una experiencia muy bonita, pues dando estas sesiones de baile recreativo todas las tardes, ¿no? Y en las que pues la verdad es muy bonito ver a niñas, niños, a sus mamás o a papás, a veces a los abuelos también, a las abuelas, bailar, darse unos 40 minutos, 1 hora bailando juntas y juntos, ¿no? En la sala, en el comedor, ahí pues ha sido una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Y ya está, en términos de investigación aplicada, pues me ha dado la posibilidad de poder ir conformando un inventario de prácticas sociofamiliares que están en estos 3 campos: prácticas de identificación de prácticas de protección socioemocional, identificación de prácticas de provisión y sostenibilidad de la vida digna durante, obviamente, muy en el marco de esta coyuntura, y prácticas de integración sociocultural y fortalecimiento vecino territorial, ¿no? Y como les decía yo, bueno, al principio, ¿no? Les decía yo, una jefa de hogar, ¿no? Me decía, bueno, me siento más segura por este medio, ¿no? Que es algo que tenemos que pensar, que sé que es una reflexión fuerte para nosotras y nosotros, que estamos acostumbrados a la presencia corporal, territorial y demás. No es que diga que, bueno, tampoco quiero decir, bueno, todo va para allá, pero es también como importante recibir eso que están pensando las otros y los otros a quienes dirigimos nuestros procesos de intervención y de incidencia social, ¿no? Entonces, ahí como que lo dejo un poco para la reflexión, obviamente. Y bueno, pues aquí están mis datos, por si quieren conocer. Bueno, estoy trabajando sobre un manual de esta experiencia, manual como para poder apoyar la reconfiguración, la restitución de rutinas con familias, ¿no? Y que puede ser aplicado, pero también en términos de investigación, pues hay otros productos que apenas también estoy formulando por ahí. Entonces, si quieren conocer pues más de las experiencias, de algunas infografías que hemos sacado, me pueden buscar ahí en las diferentes redes. Así que bueno, muchas gracias y quedo
al pendiente de sus comentarios y de sus aportaciones. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Como siempre, pues es un gusto poder escuchar porque lo que tú nos compartes hace parte no solo de un asunto teórico, sino de poner en práctica permanentemente lo que desde tu formación disciplinar, pero también desde tu compromiso político podemos hacer. Hasta ahora, bueno, estamos invitando a nuestros participantes para que pongan sus preguntas. Aquí por el chat me mandaron dos. Hay un comentario también que creo que vale la pena tener en cuenta. Bueno, voy primero a leer el comentario. Es una estudiante, no sabemos si hombre o mujer, pero dice que volver a la normalidad es un espejismo, usa un término muy coloquial que no es muy castizo. Volver a la normalidad es un espejismo que usan las autoridades del país para que se escuche de una manera bonita o tranquilizante. Hay una realidad innegable con esta, comillas, normalidad. Las brechas sociales se han hecho más evidentes, como también la mala administración de los gobiernos y la falta de empatía con el prójimo. ¿Quieres replicar o Sí. sigo con las preguntas? Sí, nada más una reflexión que compartí, coincido con ya sea compañera o compañero, coincido, y también aquí es distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos gobiernos hablan de la nueva normalidad, es decir, no solamente algunos gobiernos, me parece que muchos sectores de élites que toman decisiones no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, hablan de que apuntalemos hacia una nueva realidad, ¿no? Pero las personas a ciencia cierta no saben hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Que esa es la parte dura también de la difícil, cruda de la vida cotidiana, ¿no? Coincido con la compañera y por eso decía yo en esta parte, en esto que dice que hay un cierto discurso de los gobiernos, ¿no? También de decir, ya de quienes no dicen nueva normalidad, pero de quienes sí dicen la normalidad, o sea, que quieren como decirle a la gente para tranquilizarla que va a volver a esa normalidad, lo cual no va a ser así, ¿no? Y lo saben perfectamente. Entonces eso es como, coincido ahí completamente, y ahí es donde yo decía, también se cruza con una cuestión hasta geopolítica, ¿no? Y pensamos que las y los trabajadores sociales, pues no tenemos como dice aquí en México una frase, ¿no? Vela en el entierro, pero realmente todo lo que se tome en cuenta a ese nivel va a impactar la calidad de las familias, la vida de las familias, de las personas, ¿no? Sí, yo creo que eso que tú pronuncias es algo que nosotros y nosotras desde el programa de trabajo social, los docentes de tiempo completo, incluso involucrando a algunos docentes de cátedra y las colegas que comparten conmigo espacio en la red, ha sido tema de reflexión desde que empezó esta novedad para la humanidad. Y es todo lo que tú has planteado, nadie estaba preparado, aparecen como muchas opiniones, entre las conspirativas y entre las valorativas, entre las que lo ven todo como beneficioso, pues nos movemos como en ese mare magnum, pero definitivamente la humanidad cambió, nuestra forma de vida cambió y es obviamente, ha sido muy evidente para todos los países, especialmente para los países, digamos, con menos oportunidades, donde hay mayor corrupción, donde hay una buena gobernabilidad, donde hay mayor inequidad. Se hizo muy evidente que esto fue muy injusto y además sigue siendo muy injusto porque evidenció todas las inequidades. Yo creo que lo que tú has planteado precisamente no es que no pasó nada, no es que las familias pasaran de sonrisas con esto, sino que aún en medio de esa situación, tanto los individuos como las familias, como las profesionales, en este caso tú como trabajadora social y con otros colegas, pues hemos hecho algo porque algo siempre habrá que hacer, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias Andrea y a la persona que nos compartió. Hay una pregunta, dice, ¿qué replanteamientos consideras son necesarios
para los profesionales ante esta situación actual? Sí, como lo decía, bueno, se asoma primeramente lo que implica el trabajo de campo. O sea, cómo vamos a... La parte metodológica, sobre todo, yo hablaba de procesos de innovación metodológica, ¿no? Realmente eso se debieron, yo creo que constantemente se hacen, inclusive cuando estamos en territorio. A veces, no sé si pase allá en Colombia, pero acá hablamos de un problema constante, ¿no? De que las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales estamos en un hacer constante, pero poco escribimos, ¿no? O sea, poco sistematizamos, ¿no? La experiencia. Entonces, eso yo creo que era una cuestión que pudimos haber hecho mucho antes de los cambios forzosos a los que nos hemos visto pues forzadas y forzados a adoptar a partir de este contexto pandémico, ¿no? Pero sí, un tema es la reconfiguración también del trabajo de campo, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar trabajo de campo? Los procesos de intervención social, ¿no? Que decimos, estos procesos de gestión también. A mí bueno, obviamente por una cuestión de crítica epistemológica, yo me posiciono más desde la parte de la incidencia, también por la experiencia en derechos humanos, pero hablando en términos de intervención social, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a estas nuevas configuraciones? No solamente, o sea, digamos, la gente ya está ahí, la gente ya está en el TikTok, ¿no? Lo vivimos también, yo creo que como docentes, ¿no? Estamos viendo constantemente la forma en cómo podemos hacer enclave con las prácticas de sociabilidad. O sea, la sociabilidad ya está, por fortuna, por desgracia, que también es una reflexión que tenemos que hacer dentro de las redes sociales y virtuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer también ahí en ese sentido de forma disciplinar? Creo que es algo ineludible que reflexionar. Ok. Y que creo pues que no podemos tener una respuesta cerrada porque lo que estamos es haciendo, ¿cierto? Reflexionando e ir haciendo. Yo creo que lo que tú dices frente a la sistematizar lo que hacemos, creo que la investigación y los trabajos que hacemos ya en la práctica con los y las estudiantes nos permite decir lo que usted hace tiene que reflexionarlo, ¿cierto? Para poder Exacto. generar, igual en lo de estos espacios académicos, etcétera. Hay otra pregunta, Andrea, dice, ¿cómo podemos concebir una nueva normalización, especialmente en regiones como América Latina, como México, como Colombia, donde no tenemos garantías mínimas para la sobrevivencia? Porque igual sigue siendo un reto. Trabajamos como profesionales, pero también a nivel social nos implica cómo podremos llegar a esa normalización. No, bueno, primero tenemos que cuestionar mucho la normalidad como concepto. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? La nueva normalidad o la vieja, por eso yo decía, ¿no? Yo apuntalaba esta experiencia que es curioso, pero bueno, eso hay que trabajarlo de manera muy como fina, como artesanal, ¿no? Que las personas identifiquen que había procesos previos, no tiene que ver con que pues desconoces a la gente con la que convives. Pues, ¿cómo no la vas a desconocer si no tenías el tiempo para convivir con ella? Pero eso obedece a la identificación de violaciones a derechos laborales, ¿no? Que tanto antes de la pandemia como ahora en la pandemia se viven. O sea, creo que también es un trabajo, yo la verdad creo que no tenemos que tenerle miedo al concepto de lo político, ¿no? Es un trabajo de concientización política también al interior de las familias, ¿no? Y un poco, yo les comentaba, ¿no? Casi por estos tiempos se legisló la ley de teletrabajo en México y sigo trabajando con familias que desconocen esa ley, ¿no? Y que tienen, digamos, esa dinámica. Entonces,
apuntarlo como procesos o temas importantes, pero yo creo que eso de la normalidad tendríamos que sí ponerlo en duda, ¿no? Inclusive también con las mismas familias. Lo que sí es un hecho es que todas las personas comemos, dormimos, nos levantamos, o sea, hay ciertas rutinas necesarias para la sustentación de la vida humana y ciertas también rutinas que nos permiten construir convivencia. Y esas a las que no sé si llamarle normalidad, pero por lo menos es un trabajar la vida cotidiana de una manera más digna, más transitable, más posible, ¿no? Ujú. Si me haces pensar bueno, me disculpa el público porque pues, yo como moderadora no puedo preguntar, pero me hace reflexionar en el hecho de que cuando hablamos de normalidad no es volver a lo de antes o es decir que no pasó nada, sino que me lleva a eso que tú nos has planteado, es en medio de lo que nos pasó, que nos generó angustia, preocupación, incertidumbre. Siempre tuvimos que hacer algo, todos y todas. En las familias tuvieron que de alguna manera hacer algo porque no se podían paralizar, incluso cuando hubo enfermedad y muerte. Y los profesionales, nosotros desde la academia, es decir, de alguna manera no nos podríamos paralizar. Entonces pudiéramos pensar que esa normalidad sería no parálisis y de alguna manera lo que mencionaba resiliencia, que una de las características, bueno, nos adaptamos o nos morimos, que hace parte Así es. también de todo organismo vivo. Es un poco como para recoger, porque pareciera que cuando se dice normalidad es como si estuviéramos diciendo que no pasó nada y no, al contrario, pasó mucho y va a seguir pasando, pero podemos hacer. Hay varias Así es. preguntas, esto se difundió ya mucho, dice, buenos días. De antemano, mil gracias. Es un comentario de Juli. A mi parecer, muchas veces nos aferramos al pasado y esto hace que no veamos los lindos que son los cambios y los nuevos comienzos. Es un comentario, ¿quieres decir algo? Así, coincido completamente con el compañera o compañero, eh, pero eso es una identificación que nosotras y nosotros podemos hacer como profesionistas, pero también es algo que tenemos que trabajar mucho con las familias, ¿no? Para que esa situación también no vaya generando mella socioemocional, ¿no? En alguna persona o en la dinámica, concretamente en sí, ¿no? Pero hay también cosas importantes, ¿no? También la pérdida de la vida digna o de ciertos condicionamientos de vida digna, esa es otra situación, ¿no? Por eso yo decía, no es que en la vida prepandémica lo hubiéramos tenido todo perfecto, ¿no? La gente, como dice, se adapta y a veces en esa adaptación, pues no identifica violaciones y procesos a sus derechos laborales, que en ese sentido ahí celebro mucho el movimiento de Colombia, ¿no? Porque ahí, o sea, ahí se está viendo una fuerza, y no solamente estudiantil, sino de muchos sectores justo, ¿no? A la hora de decir, oye, vas a recrudecerme las políticas macroeconómicas, perdón, o sea, no podemos, ¿no? Y ahí es donde hay pues toda esta parte que también, o sea, las familias son un actor político, ¿no? No solamente son un sujeto asistencial. Ok. Bueno, la profe Junia, que además también es experta en familia y una gran colaboradora, dice, celebro este ejercicio de traer a la intervención con familias urbanas, prácticas de pueblos originarios, de las familias campesinas que comparten 24/7 su tiempo. Allí hay una riqueza inexplorada. Creo que la profe nos trae también eso, rescatando de lo que tú planteas, porque de hecho, incluso cuando hacemos investigación, siempre nos queremos quedar con estratos 1, 2, 3 urbanos y nos olvidamos de que existe otra realidad que está en otro lugar. ¿Tú quieres hacer algún comentario al respecto? Coincido completamente y es cierto. Y tenemos que proponerlo o promoverlo, ¿no? De manera muy, yo por eso decía, ¿no? De manera muy artesanal, casi, casi, con las familias que viven otro tipo de contexto, ¿no?
Y es un trabajo que sí, es una riqueza inexplorada, como dice la compañera a nivel metodológico. Ellas y ellos guardan muchas respuestas que nosotros podríamos retomar, ¿no? A nivel metodológico para poder trabajar. Ok. Hay una pregunta, dice, ¿es probable que el uso del tapabocas, los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento sigan siendo parte de la vida cotidiana? Yo en mi experiencia que he tenido con familias en donde la mayoría se ha infectado o que inclusive han tenido a alguna persona, bueno, como ya lo dije, no hay esta situación de los fallecimientos familiares múltiples o que han tenido algún familiar hospitalizada o hospitalizado. Sí, el uso de tapabocas, sí los protocolos de limpieza, sobre todo, pero cero distanciamiento. De hecho, hubo un fenómeno acá, no sé si en ciudades como Bogotá, en Colombia, no lo sé. Aquí, ahorita, si caminan en la Ciudad de México, en diversas calles pueden ver anuncios de se renta, se vende, ¿no? O sea, en términos de propiedad. Pero lo que hubo es que muchas familias unieron esfuerzos salariales para dejar, o sea, dos familias que vivían en dos viviendas distintas, se unieron para hacer este esfuerzo salarial y poder rentar un solo departamento o una sola casa en conjunto. Ahí estamos hablando de un neohacinamiento, ¿no? O sea, sí, por las situaciones económicas. Entonces, hasta ahorita lo que yo he visto es, sí hay conciencia del uso de tapabocas, sí hay conciencia de un lavado de manos, de limpieza, distanciamiento, ¿no? Y creo que esa parte del distanciamiento hay que también un poquito, ¿no? No lo sé, ¿no? La parte médica tiene su asunto, ¿no? Pero también hay familias que he visto, pues yo abracé a mi papá, yo abracé a mi mamá, no me contagié o no me fue tan duro, ¿no? Entonces, son cositas así, ¿no? Que... Sí, ese asunto pues, de todas estas medidas de bioseguridad sería un tema interesantísimo para investigar en términos de cómo fue en el afuera. O sea, puede ser que en el espacio público pudiéramos ser muy estrictos, pero al interior de la casa, en el espacio doméstico, en la interacción, pues era muy difícil. Además que creo que también hay un tema que valdría la pena por ese lado investigar, y es eso cómo nos afectó nuestros afectos, o sea, ese distanciamiento social, no podernos tocar, abrazar, besarlos, pues que generalmente las familias latinas somos muy allegadas, eso cómo afectó los afectos, ¿cierto? Entonces creo que hay una beta también interesante para investigar. Dice, ¿cómo la pandemia afecta a las relaciones? Aquí está. En la familia por el miedo que se genera el contacto. Ahí hay una beta interesante, ¿no? Sí, o a veces, o el lado contrario, ¿no? Yo les platicaba de esta experiencia, pero también hubo lado contrario. Hubo acá en México también igual, por violencia familiar, ¿no? Hacia mujeres sobre todo, muchas mujeres salieron de sus casas con sus parejas a vivir con sus papás o con sus mamás, gente mayor con sus hijas, o sea, muchas viviendas de abuelos y abuelas también sirvieron como refugios de mujeres. Entonces, bueno, los niños, las niñas salían, jugaban y todo, y también algunos temas de cierta culpabilidad, ¿no? De sensación de culpabilidad, ¿no? De que pues por eso se contagió mi papá, por eso, ¿no? Y son temas que hay que, o sea, son temas que están latentes y que hay que seguir trabajando también en ese acompañamiento. Un poco, y ahí va también conectado con el miedo, ¿no? Hay una parte de miedo contextual, como dices tú, estimada Diana, ¿no? A partir de las políticas públicas, de todo lo que viene desde las estructuras de arriba a nivel de organización sociopolítica, pero también, por supuesto, está el propio miedo interno de la gente, ¿no? Ese enemigo o esa cosita que tenemos dentro de nosotras y nosotros. Claro, yo creo que ahí también, en la perspectiva de pensar los miedos, por lo menos en lo que tú nos has planteado y quienes trabajamos familia,
que estamos muy influenciados por esa perspectiva sistémica, es no quedarnos viendo solo la carencia, sino todo lo que se moviliza en un sistema que puede propiciar otro tipo de acercamientos, otras formas de afrontar los miedos, o que Exacto. inclusive nos permite vivir cosas nuevas y buenas que antes no se podían. Exacto, Ah, perdón, por eso dale. el arte, por eso el deporte, por eso la recreación, por eso como desde el disfrute también, ¿no? O sea, trabajar como un poco desde el disfrute, no propuesto desde acá, ¿no? Porque nosotros no, o sea, no es que llegáramos así con las actividades, no. ¿Qué es lo que les gusta hacer, ¿no? A cada quien y qué es lo que podemos compartir entre todas y todos, ¿no? Y para fortalecer la convivencia familiar, ¿no? Y cada familia tenía una respuesta distinta, ¿no? Pero prácticamente se abocan a estos tres campos, ¿no? De recreación, de deporte, arte. El baile, la danza también entra ahí. La danza y la alimentación, los rituales de reunirnos fueron muy importantes también. Yo había una pregunta, por aquí me la pasaron, y es cuando tú hablas de nosotros, cuando intervenimos o analizamos, habíamos como quedado con la idea, ¿eso fue desde el programa, fue una iniciativa tuya, tuviste la participación de otras instituciones y fue un trabajo transdisciplinar? Fue una iniciativa mía, pero que pude también lograr con compañeras y compañeros estudiantes de la práctica escolar, sí. O sea, ha sido como, y realmente, bueno, institucional sí, coordino el Centro de Estudios de Investigaciones y Estudios Sociodeportivos también de la escuela, o sea, a partir, digamos, de esa colocación. Y sí, pues tuvimos la oportunidad también de poder vincularnos con gente que trabaja en los proyectos de pilares, ¿no? De aquí del gobierno de la Ciudad de México, pero de manera como muy incipiente. La mayoría de las familias con las que seguimos trabajando de manera permanente fueron a partir de la convocación del Centro de Investigación y Estudios Sociodeportivos. Sí, yo creo que eso también desde tu experiencia vale la pena considerarlo para que, digamos, nosotras y nosotros que estamos en el espacio académico de las universidades, para que se puedan vincular otras instancias, porque esto definitivamente no puede ser solo un trabajo de trabajo social o una iniciativa de un programa, sino que requeriría la participación de muchas instancias. Voy a leer un comentario de nuestra coordinadora del programa. Dice, creo que este momento histórico para la humanidad nos convoca a los y las trabajadoras sociales a trabajar más intensamente en uno de nuestros objetos disciplinares, como son las interacciones familiares, sociales, comunitarias, en cuanto al reconocimiento de las realidades cotidianas de la convivencia. Así es, coincido y le mando un saludo a Cristina y sí, coincido completamente, ¿no? Y también cambiar un poco el chip esto que decía, ¿no? Las familias no solamente son depósito de procesos asistenciales, sino son actores políticos, ¿no? Y sujetos titulares de sus derechos, así que a un poco cambiar el chip. Sí, claro. Y yo ahí agregaría además por la propia experiencia que tenemos en la red y en el mismo programa de trabajo social, o sea, somos transdisciplinares, o sea, la familia no es un tema de interés solo de una disciplina o del trabajo social, no, aquí estamos abogadas, psicólogas, de hecho, aprovecho incluso para comentarles y presentarles a nuestras participantes de la red. Tenemos de todos los programas y de varias universidades de la ciudad. La magíster Marta Cecilia Arroyave Gómez es docente del trabajo social de la Universidad de Antioquia. La abogada Lina Marcela Estrada Jaramillo es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad de Antioquia. La magíster María Victoria Willes Correa es docente de la Maestría en Terapia de Pareja y Familia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. La magíster Sonia Elena López, que es docente de Trabajo Social y de la especialización en Familia, Infancia y Adolescencia de la Corporación Universitaria Uniminuto.
la magíster Margarita Rosa Moreno Roldán, nuestra coordinadora por el momento actualmente en la red, es docente y coordinadora académica de posgrados de familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, la doctoranda Clara Estela García Quintero, psicóloga, magíster en familia, en terapia familiar y de pareja, la magíster Lady Marjorie Bedoya, que también además va a estar acompañándonos en el evento, docente y coordinadora del programa de desarrollo familiar de la Universidad Católica Luis Amigó, y bueno, quien les habla, que también estoy aquí muy apasionada con este tema, que soy psicóloga, tengo otras formaciones distintas a trabajo social, pero con mucho orgullo hago parte del programa de trabajo social del Tecnológico. Aquí, digamos, en esto, y un poco para ir cerrando, sería como reconocer que somos, que el tema de familia es un tema de interés transdisciplinar y mucho más en estos asuntos que estamos viviendo Kenia, que nos abocan a pensar todo el tiempo, a trabajar en función de la familia desde todos nuestros espacios. Te dejo los últimos minutos para que hagas un cierre, nos invites a lo que tú quieras y para que luego pasemos a nuestro descanso, dándote enormes gracias por tu participación, Andrea. No, muchísimas gracias a ti, querida maestra Diana, como siempre. Gracias a todas, todos y todes. Y bueno, pues no les quito más tiempo de su hora de receso. Disfruten su jornada y otra vez muchas felicidades por lo que están haciendo, un reconocimiento y además un abrazo solidario a la lucha y al movimiento social allá en Colombia. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Un abrazo para ti. Bueno, entonces nos despedimos para hacer un pequeño receso para que vayan a descansar y podamos disfrutar durante todo el día este espacio. Muchas gracias a quienes nos han acompañado. Recuerden enviarnos sus preguntas, es muy importante, y que este espacio sea inclusive para todos y todas. Bienvenidos nuevamente, entonces nos vemos en unos 15 minutos.